Amén, amén. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, amén. Yo sí. Yo sí, dice por aquí, Vani. Ya, sí, sí. Que el Señor les bendiga a todos, ¿verdad? En esta noche. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el pecado de la mentira o la mentira. A veces, ¿verdad? Un problema no duele tanto sino el hecho de que te mientan sobre un problema, porque la mentira se considera una traición hasta mayor que la traición misma, a tal punto que cuando nos enteramos de algo y ha pasado tiempo, ya tal vez no nos duele tanto lo que ha pasado, sino lo que nos duele, ¿verdad? Es que nadie nos lo dijo nada, no lo sabíamos, ¿verdad? O sea, la mentira. Y entonces empiezan en nosotros pensamientos como, ¿y por qué nadie me dijo? ¿Por qué nadie me contó? ¿Por qué nadie me habló? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque nos duele la mentira. En mi caso, mucho tiempo me mintieron y duele mucho. Imagínate cuánto más le duele al Señor que nosotros mintamos. Porque la mentira no es solo un defecto del ser humano como algunos tienden a decir. Otros enseñan pues que la mentira es una como malformación o una deformación del carácter. Pero la Biblia habla de la mentira como un espíritu y puede llegar a transformar al hombre. El ser humano por naturaleza es mentiroso. Y si tratamos de negar esto, es engañarnos a nosotros mismos. Hay quienes afirman que es permitido y que no es pecado mentir cuando hablamos de las mentiras blancas o las mentiras piadosas, diciendo, argumentando de que es por algo bueno que estamos mintiendo. Pero eso es erróneo, es falso. Las tales mentiras blancas que decimos. La palabra de Dios nos enseña que la mentira es un pecado y que no existen, como nosotros muchas veces decimos, en los niveles de mentira. Las blancas, las negras, las rojas, las, las menos buenas, las más malas y qué sé yo, las pequeñas, las grandes, no. Para Dios toda mentira es igual. Es igual. ¿Qué nos dice Primera de Reyes 22, 23? Nos dice la palabra. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira. Entonces veíamos, ¿verdad? Un espíritu de mentira. Entonces, ¿verdad? Como les decía, es un espíritu, es algo que ese espíritu se aloja en la boca. Cada espíritu se aloja en un lugar diferente. Este se aloja en la boca y toma control de la lengua de tal forma que ya la persona miente como si la mentira fuera una verdad. Porque la lengua domina el habla y verdad, y entonces de repente hablamos y de 4 cosas, 10 cosas que decimos, solo una es cierta.
porque nos acostumbramos a mentir y a mentir. La palabra nos dice en cuanto a esto que es el órgano más pequeño, pero qué difícil de controlar. Es la lengua. Entonces, ¿qué es la mentira? Nos dice la definición de mentira que es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean. Porque cuando nosotros decimos una mentira, o sea, si decimos una mentira, obviamente las personas tal vez no sepan que estamos diciendo una mentira y estamos haciendo de que nos crean eso que estamos diciendo. Entonces, esperando que los oyentes nos crean de forma que se oculta la realidad en una forma parcial o total. Otra definición es que es la mentira, es cuando alguien declara o dice algo que cree, sospecha o sabe que lo que está diciendo es falso. Entonces, alguien ve algo, sospecha o declara sobre lo que sospecha, ¿verdad? Y lo da por hecho. Y entonces lo dice como que si fuera toda una realidad. Detrás de una mentira, la gente sabe que hay una realidad parcial o total. ¿Qué quiere decir esto? Que toda mentira tiene un poquito de verdad para que pueda ser creíble. Tiene un poquito de verdad. Tiene un poquito. Entonces, ¿cómo así? Tal vez estamos un miércoles, un viernes, un sábado, hay prédica, un lunes, y no están los hermanos conectados. ¿Qué pasó? Entonces nos ponen un mensaje. ¿Qué pasa contigo? Ya no has venido a la reunión, si es presencial o si es por Zoom, ¿verdad? Y que muchas veces a través de esas cosas mentimos. Ah, pastor, ya casi me conecto. Y en ese ya casi pasaron las horas, pasaron y nunca nos conectamos. Mentimos. O, por ejemplo, también quedamos en una reunión, en una cita, en una reunión con el pastor, por ejemplo, y decimos, bueno, a las 9 de la mañana, y el pastor esperando. Y las 10, ¿y qué pasó con este? ¿Y qué pasó contigo? ¿No has venido? No, es que estoy en retraso, espera, ya llego, ya voy en camino. Mentira, si nunca llegó, ¿verdad? Se extravió el camino, dice Ubani. ¿Verdad? Son mentiras, cosas que hacemos. Entonces, la mentira no es más, dice que aumentar la verdad o camuflajear la verdad. O simplemente dice adulterar la verdad. La mentira es un adulterio de la verdad. Dice que la mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva. El exagerar una verdad, eso es una mentira. El exagerar. Si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente, entonces como necesitando impresionar a alguien y para poder impresionar a alguien voy a usar la herramienta de la mentira con la exageración. Por ejemplo, podemos estar enfermos o nos duele alguna cosa, entonces no puedo asistir a las prédicas, no puedo asistir, pero ¿qué pasa? Nos hacemos muchas veces las víctimas, entonces la verdad es que tenemos un malestar, ¿cierto? Sí, tenemos un malestar, nos duele algo, estamos enfermos, tenemos una gripe, qué sé yo, pero lo convertimos en una mentira. ¿Por qué? Ay, no, pastor, vieras, no me puedo ni levantar.
cama, usted no sabe cómo estoy en el hospital y aquí no salgo del hospital, todavía me dieron una serie de pastillas, una serie de cosas, y no puedo ir a la prédica, es que no puedo, estoy demasiado mal, cuando realmente tal vez solamente es una gripe, es algo, ¿verdad? Entonces exageramos que tenemos un malestar, entonces se convierte en una mentira. Por eso decía que tiene un poco de verdad, pero a la vez se convierte en mentira. A punto de caer en coma. Tenemos, por ejemplo, también, como les decía antes, una reunión con el pastor, no llegaba, pero me fui a comprar un pan o algo para llevar. Es otro ejemplo de exageración. Y no llego y no llego. Ay, no, es que viera la gran cola que había, la gran fila. Eran 2 horas ahí yo esperando, ¿verdad? Habían 500 personas esperando y tal vez habían solo 10. Somos menos exagerados para hablar, ¿verdad? Eso es mentira. Exageramos demasiado las cosas, o sea, no, ni demasiado, o sea, con solo el exagerar las cosas, ya eso es una mentira. Demasiado, o sea, comenzamos a exagerar la verdad y nos convertimos en mentirosos. Creemos que la mentira es cuando decimos solamente algo falso, pero exagerar una verdad se considera también una mentira. Muchas veces se exagera para impresionar, pero la realidad de esto, del exagerar, es que estoy mintiendo sobre algo que no hice, que no ocurrió, que no pasó. También dice, ahora viene y alguien también puede darse que reproduce la mentira ajena y se convierte en un intercomunicador de la mentira. Viene otro, viene y le conté una mentira y viene el otro y la dice. Ahí va como otro espíritu camuflado que el chisme, ¿verdad? También. Entonces, tanto tiene la culpa el que mata a la vaca como el que le agarra las patas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tanto tiene la culpa uno como el otro, porque al final se están diciendo mentiras. ¿Qué nos dice Job 13:4? Job 13:4. Porque ciertamente vosotros sois, dice, fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos, fraguadores de mentira. Lo que está diciendo Job cuando decía fraguar, está hablando de gente que creaba o crea la mentira, la construía. Hay gente que construye una mentira con una facilidad tan impresionante que uno a veces se queda con solo decirle algo y en instantes te creó una mentira. Te habló y te dijo unas cosas que usted se quedó, pero son mentiras. Por ejemplo, una esposa le pregunta a su esposo, pero ¿por qué llegas tan tarde? ¿Por qué te retrasas tanto? No, es que tenía mucho trabajo. ¿Qué mucho trabajo? Se quedaba haciendo cosas que no eran de agrado al Señor. Cosas donde está sola la persona, ¿verdad? Se queda viendo cosas, por ejemplo, pornografía, se queda viendo, hablando con personas que no tiene que hablar. Entonces, con solo que se le pregunte por qué llegas tan tarde, ya creó una mentira. O sea, usa una verdad que es el trabajo, ¿cierto? Pero no se queda realmente trabajando, sino que se queda hablando hasta con personas que no tiene que hablar, diciéndole cosas, por ejemplo, a esas personas como
Mami, qué bonita estás. Y Dios sabe y ve todas esas cosas, pero viene, por eso le digo, es un ejemplo, viene la esposa, le pregunta, el esposo, no, es que estoy trabajando, tengo demasiado trabajo. Mm, pero el esposo creó una mentira. Hay personas que aprendieron a construir mentiras y la construyen de una pequeña verdad. Es como les decía ahorita el ejemplo del trabajo, es cierto, pero construyen una mentira. Hay algo que tal vez acá los papás me pueden decir si es cierto o es falso. ¿Por qué un niño miente con tanta facilidad? Tal vez, tal vez depende de la edad, sin maldad, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque los papás mismos los ponen a mentir. El ejemplo típico, llega el cobrador a la casa y sale el niño. ¿Y qué le dicen los papás? Dígale que no estoy. Y el niño dice, mami, que no está. Ay, Dios santo, ¿verdad? ¿Qué pasa también? Está el caso donde la abuela, por ejemplo, mucho cuidado con las abuelas, porque las abuelas a veces son muy lindas, pero también son muy alcahuetas, y al hacer muy alcahuetas, eh, malcrían a sus nietos. Entonces, viene el niño, por ejemplo, y raya una mesa. Viene y la raya. Entonces, para que el papá no se dé cuenta, o el abuelo no se dé cuenta, vienen y quitan la mesa, ponen otra mesa para que no haya problemas. ¿Y qué están haciendo con eso? Enseñándole al niño que es válido mentir, que es válido mentirle al papá, ¿verdad? Que no importa lo que se haga, tapamos debajo de la alfombra lo que se hizo para, no, para que el niño no tenga un regaño o una corrección, y el papá no se da cuenta. Pero olvidamos que todo sale a la luz. Entonces, ¿qué hace una abuela, una mamá, unas tías tapando una acción así? Estamos malcriando a los hijos. ¿Cuáles son los tipos de mentiras? Primero dice que está la mentira que es para destruir a alguien, porque quiero hacerle daño a alguien. eh, Está, por ejemplo, podemos decirlo de una forma, donde muchas veces se puede crear una mentira a través de algo que vemos. Tal vez está hablando un hombre con alguien, por decir algo. Está el pastor, por ejemplo, hablando con alguien, tal vez en su carro, por decir algo. No pasa nada, él está hablando, todo está bien. Pero muchas veces el crear, esta primera mentira dice que es para destruir a alguien. Hay alguien que quiere destruir esa relación. Entonces, ¿qué pasa? Ve al pastor tal vez hablando con alguien, pero como le gusta echarle leña al juego, viene y le dice, no miras, Gaby, o por ejemplo a uno también, si fuera el caso de uno, no miras que estaba hablando con una muchacha muy jovencita, linda, rubia, ojos azules, qué sé yo, y le echamos leña al juego, hacemos una mentira, creamos algo, ¿verdad?, de lo que vimos, pero es para
destruir. Al final es destruir. No es, ¿verdad?, para edificar, sino para destruir, porque a través de algo que solamente vi, ya sacamos todo una mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mentira viene con el código de destrucción de toda mentira, o sea, pero toda la mentira de una verdad. Tal vez sí estaba hablando, estaba dando un consejo, qué sé yo, pero muchas veces se malutiliza lo que vemos. Otro ejemplo de una destrucción a alguien, pero este podría ser una destrucción a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En cuando nosotros no damos los diezmos o lo que le corresponde al Señor. ¿Por qué? Porque creemos que podemos engañar al pastor, a los hermanos. Decimos, bueno, yo voy a dar 10,000 colones de diezmos creyendo que son los 100. Cuando Dios sabe que realmente usted tal vez ganó 400, 300, 200,000, 500,000. Nos destruimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que no vamos a recibir la bendición de Dios por no darle a Dios lo que le corresponde a Él. En ese caso nos estaríamos dañando a nosotros mismos, ¿verdad? El no darle al Señor lo que a Él le corresponde. Entonces nos automentimos, como quien dice, ¿verdad? Nos automentimos, nos creemos que nadie se va a enterar, o sea, Dios, pero Dios todo lo ve. Dios sabe cuánto realmente ganamos, pero muchas veces queremos hacer otra cosa. Dice una mentira para dañar a alguien, una mentira para causar, dice un estrago, una mentira destructiva, para que tú o para que no nos desarrollemos, ¿verdad? Para que no prosperemos, para que no nos expandamos. Eso hace una mentira, nos daña. Están las mentiras, dice que ayudan a alguien. Las mentiras que ayudan a alguien. No, ¿por qué mientes? No, por ayudarle. No, es una mentira blanca. Es que necesita ayuda. Es una mentira piadosa, ¿verdad? Como por decir un ejemplo. Esto es un ejemplo que se puede ver, digamos, cotidianamente. Alguien se divorció, el hombre se fue y el niño pregunta, ¿y papá? Ah, no, anda de viaje. Porque creemos que la mentira le va a ayudar. La mentira nunca va a ayudar a nadie. Porque el día que se descubra esa verdad va a ser más dañino, ¿verdad? Que el haber ignorado la verdad, la verdadera realidad. Eso dice las mentiras que ayudan a alguien. Por ejemplo, solo es un ejemplo. Le podemos preguntar, yo sí, ¿y cómo está? ¿Qué sabes tú? ¿Y cómo está Claudina? Es un ejemplo, ¿verdad? Y yo sí, no, Claudina está todo bien, tranquila, prosperada, bendecida. Y tal vez Claudina está con problemas, está el enemigo atacándole mucho, pero yo sí, por taparla, por ayudarla, dice una mentira acerca de ella. Solo es un ejemplo. Yo sí no hace eso. O qué sé yo, o también nos puede preguntar el Señor, no sé, ¿estás tú yendo a otro ministerio? Y nos puede preguntar, no, yo no estoy yendo, ¿verdad? A ningún otro ministerio. O no me estoy congregando en ninguna otra iglesia. No estoy volviendo a Egipto, donde yo provenía.
y mentimos. También el Señor nos puede preguntar acerca de, por ejemplo, en el caso de Jos y Claudina, que son muy amigas, por ejemplo, no sé si andarán por ahí, Cintia Tajani, le preguntamos, qué sé yo, ¿cómo anda? ¿Verdad, Tajani? Y por ser tan amigas, la tapo. Y tal vez anda haciendo cosas indebidas, cosas que no son agradables delante de los ojos del Señor, y tapamos por beneficiar a alguien, tapamos, mentimos por ayudar a alguien porque no se descubra una verdad y caemos en una mentira. Estoy dando ejemplos nada más, que pueden ser, perfectamente podemos caer en esas situaciones, ¿verdad? Porque como yo sí me llevo bien con Josie, entonces, mira, me preguntan algo de Josie, yo sé la verdad, sé que anda mal, entonces te cubro, la cubro, ¿verdad? Miento por ella y al final estoy mintiendo. Entonces, por eso se llamaba las mentiras que ayudan a alguien. Están las mentiras que surgen por el mero placer de mentir. Gente que practica la mentira. En algún momento todos hemos mentido. De algún modo hemos mentido. Y de hecho, las estadísticas dicen que se cree que todo ser humano miente diariamente. Ahora, porque si comenzamos a exagerar, mentimos. Si nos basamos en que estamos comunicando una falsa información, mentimos. Si nos basamos en que a veces ignoramos una realidad, también damos por un hecho, acentuamos y lo decimos. Estamos mintiendo. Hay gente que, o habemos personas, o hay personas que tenemos el placer de mentir. Y no debe de ser así. Que no puede hablar sin no decir una mentira, sin no estar mintiendo. Y cada vez vemos que entonces las mentiras son más grandes y más grandes y más grandes. Y al final de 10 mentiras, la última que dijo desmintió todo lo que dijo. Dijo un montón de cosas que lo último que dijo desmintió todo. ¿Verdad? Porque es un placer por mentir. Que están acostumbrados a mentir y mentir y mentir. Por ejemplo, hay personas que, no cuento con dinero. Es que no me han pagado. Y es que usted no sabe cómo ese patrón a mí me atrasa. Y tal vez, y todavía dice, me está debiendo mucho dinero. Y tal vez ya le han pagado. Pero nos atrevemos a decir de que no nos ha pagado cuando ya nos ha pagado. O también cuando nos cotizan un trabajo y podemos decir, no, es que ese trabajo lo termino en mediodía. Eso es rapidísimo. Exageramos y nos creemos ser rápidos para hacer algo, pero es porque hacemos ese trabajo mal hecho. Entonces exageramos. Entonces, mentimos porque el objetivo es complacer a los demás. Las mentiras para complacer a los demás. Si yo exagero la verdad y me invento una mentira, ¿verdad? Para complacer al que me está oyendo. Muchas veces la gente miente porque su objetivo también dice que es ver el rostro de los demás a base de una mentira. Y eso lo podemos ver en el ejemplo de un niño.
Cuando le mentimos a un niño, o verdad, la cara de sus niños, de los niños, a ellos les da placer, por ejemplo, llévenme al parque, sí, sí, vamos a ir al parque, sí, ellos, ¿verdad? Todos contentos y tal vez es mentira, estamos preocupados, no podemos ir. Pero llegamos y le podemos mentir a nuestros hijos y eso no lo vemos como que si fuera una mentira. Y el niño todo emocionado, todo feliz, ¿verdad? Los cristianos somos mentirosos y a veces hasta se disfruta la mentira. Muchas veces exageramos cuando nos pasan cosas espirituales, por ejemplo, estaba orando y vino el fuego del Señor y vi los ángeles y vi acá y vi allá y un montón de cosas. Exageramos muchas veces en decir las cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas malas, es cuando mentimos. Cuando hacemos lo incorrecto, hay una necesidad de mentir. Muchas veces porque tenemos temor a que nos hagan daño, porque tenemos temor de ser dañados y aparece la mentira. Por ejemplo, en la Biblia dice, Caín era hijo del maligno. ¿Por qué? Porque mintió. Ahora miremos este tipo de mentira. ¿Por qué la mentira de Caín es una mentira que usamos muy a menudo? Llegamos, llega el Señor y nos dice, o le dice, ¿verdad, Caín? ¿Dónde está tu hermano? Yo le hice una pregunta. ¿Y qué tenía que dar él? Una respuesta. Y sin embargo, Caín no respondió y muchas veces caemos en esto, sino que le preguntó, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces, muchas veces el negar una verdad es mentir. Al final no respondió, al final no le dijo. ¿Qué nos dice? A ver, para ver. Salmos 12:2. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Muchas veces, ¿verdad? En la iglesia hay gente que habla con mentiras a su prójimo y que la mentira es un lenguaje que usamos. A eso la Biblia le llama labios lisonjeros. También nos dice, pero amaste más el mal que al bien y la mentira más que la verdad. Hay gente que miente más que la verdad que dice. ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la verdad es Cristo. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que amamos muchas veces más el mal que el bien, amamos más la mentira que la verdad. Y entonces, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, muchas veces quiere decir que amamos más a Satanás que a Cristo porque mentimos. Muchas veces no entendemos la connotación de una mentira o la consecuencia de una mentira o el alcance que puede tener una mentira o la puerta abierta al enemigo por una mentira, ¿verdad? No debemos de practicar la mentira. Después en Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla
porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el que dice mentira, dice que su padre es el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, no sentir placer en el mentir, o sentir el placer en el efecto que puede causar en otros una mentira. Dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad. Entonces la verdad es Cristo. Si yo fui engendrado por el Padre, que es la semilla, que Cristo, él dijo, yo soy la buena semilla, ¿verdad? Él es la buena semilla, entonces el Padre engendra a Cristo, pone en nosotros la semilla de la verdad. Pero de pronto decidimos no permanecer en la verdad, entonces automáticamente cambiamos de dueño. Vosotros sois de vuestro padre el diablo porque no hay verdad en él, dice, cuando habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el que practica la mentira tiene un padre que es el diablo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, por eso no practicar la mentira. Es un pecado. Dice en Salmos 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, aquí entra un problema. Está diciendo, algunos se apartaron de la verdad desde el vientre, se descarriaron hablando mentira cuando nacieron. Entonces, por eso es que hay muchos niños que son mentirosos más que otros. No saben hablar, pero ya saben mentir. No han aprendido a ir al baño, pero ya saben mentir. Porque dice que se descarriaron desde que nacieron. ¿Por qué tendría que ir? O sea, tendríamos que irnos, ¿verdad? A la serie o a la familia, porque si el padre o la madre es mentiroso, el hijo va a ser un mentiroso. ¿Por qué? Porque él va a ver, ¿verdad? Que el mentir no está mal. El niño va creciendo con eso, ¿verdad? Él aprende a evadir una realidad o una responsabilidad. Piensa que es necesario mentir, por ejemplo. Entonces el niño, vas a ir a la escuela, ay mami, no, me siento mal, no puedo, pero ya mira que ya amaneció, me siento mal. Entonces dejamos el niño en la casa, pero ¿qué pasa? 1 hora, 2 horas después se siente bien. ¿Por qué? Porque él aprendió que se puede mentir. Entonces debemos desechar toda mentira, hablar la verdad, cada uno con nuestro prójimo. Somos miembros unos de los otros. Y quiero terminar con esto para que entendamos algo. Quiero de este testimonio que escuché. Dice que en una ocasión vino alguien y vino a pedir oración, ¿verdad? Por una parálisis que tenía en una mandíbula. Y dice que era impresionante que tenía este hombre y él era un hombre de intercesión y qué sé yo, guerra espiritual. Pero vino a la oficina de estos pastores y vino a pedir oración, ¿verdad? Y entonces le preguntaron que por qué le pasó eso. Y dijo, no, por nada. Estaba solo orando, intercediendo y el diablo me atacó y le dejó ahí esa parte paralítica a la cara, ¿verdad? Pues entonces le decían, es que la Biblia dice que él no me puede tocar si no hay derecho legal. Y entonces este hombre dice, pero es que fue que me metí en una guerra espiritual y el enemigo me atacó. Vino contra mí, contra todo y me dejó así. Pero entonces le decían, es que tienes alguna puerta abierta. Dice, pero es que estaba haciendo guerra espiritual y le dejó así, ¿verdad?
Entonces le decían, no, pero es que tienes que tener un derecho legal. El enemigo no puede hacer esto porque dice que la maldición no viene sin causa. Entonces le dijo, está bien, vamos a orar por ti. Y dice que le llegó y le puso la mano en la mandíbula. ¿Y qué pasó? Al orar, Dios le mostró a estos pastores que estaban orando por él, eh, le mostró que se lo mostró en una visión que estaba desnudo teniendo una intimidad a nivel rectal. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces, hermanos, nosotros eh, hacemos o vamos donde el sacerdote, donde el pastor, a pedir que Dios nos sane por algo, que Dios nos ayude en algo, nos dé liberación en algo, pero vamos con mentiras, no vamos con verdad. Entonces, el Señor le dijo a esta que no lo iba a sanar porque lo que estaba era una evidencia de un pecado. No era un ataque, era algo de un pecado, una consecuencia. Dice hablar cada uno verdad a su prójimo, o sea, hablar con la verdad. A veces queremos que nuestro problema se solucione, pero mentimos sobre el problema. Si yo miento y oculto la verdad, la mentira dice la Biblia que el que cubre su pecado no prosperará. Entonces, muchas veces, por eso les digo, vamos a recibir una consejería o muchas veces hasta por vergüenza no decimos la verdad. Entonces Dios no puede obrar en nosotros porque estamos actuando, oyendo de una mala manera con mentiras. ¿Sí me voy a entender lo que quería decir con este ejemplo? Eh, Ninguna mentira procede de la verdad, porque la mentira es una atadura y es un espíritu que posee la mente, la lengua y el corazón del hombre. Nadie puede engañar a Dios, ¿verdad? Dios no puede ser burlado, Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y para terminar, en Mateo y en Apocalipsis 21:8 y Mateo 25:41, hermanos, nos dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, o que dice que irán al lago de fuego. Entonces, no practiquemos la mentira, hermanos, porque la mentira es pecado. Ese sería el tema. Que el Señor les bendiga.